El Imperio Latino de Constantinopla, también conocido como Imperio Latino de Oriente, es un capítulo oscuro y fascinante en la historia de las cruzadas y del cristianismo medieval. Surgido tras la Cuarta Cruzada, este imperio fue testigo de la caída y saqueo de Constantinopla en 1204, un evento que devastó no solo a la ciudad, sino que dejó profundas cicatrices en la historia bizantina y en las relaciones entre la cristiandad oriental y occidental. La historia del Imperio Latino comienza con la Cuarta Cruzada. Convocada en 1198 por el Papa Inocencio III, esta cruzada tenía un objetivo claro: reconquistar Jerusalén, que desde 1187 estaba en manos musulmanas tras la victoria de Saladino. No obstante, el contexto político y financiero de esta cruzada fue marcadamente diferente de las anteriores. Los cruzados, muchos de ellos caballeros y nobles sin grandes recursos, se encontraron pronto con un problema: no tenían dinero suficiente para financiar la expedición. Aquí entra en juego la República de Venecia, una de las grandes potencias comerciales y marítimas del Mediterráneo. Venecia, liderada por su anciano y astuto dux Enrico Dandolo, ofreció proporcionar una flota a los cruzados, pero a cambio de una exorbitante suma de dinero. Los cruzados aceptaron el acuerdo, pero pronto se dieron cuenta de que no podían pagar la deuda contraída. Fue en este momento cuando Enrico Dandolo, buscando beneficios para Venecia, propuso una alternativa: en lugar de ir directamente a Tierra Santa, los cruzados podían atacar y conquistar la ciudad de Zara, hoy Zadar, en Croacia, una ciudad cristiana que estaba bajo control húngaro, pero que Venecia deseaba recuperar. Este primer desvío ya marcó un punto de inflexión. Aunque el Papa Inocencio III excomulgó a los cruzados por atacar una ciudad cristiana, los eventos siguieron su curso, y Zara cayó en manos de los venecianos. El desvío de Zara no fue el último cambio de rumbo. Mientras los cruzados trataban de resolver sus problemas financieros, surgió una oportunidad aún más tentadora. Alejo IV Ángelo, hijo del depuesto emperador bizantino Isaac II Ángelo, les prometió una enorme recompensa y ayuda militar si lo ayudaban a recuperar el trono bizantino, que había sido usurpado por su tío, Alejo III. Para los cruzados, que seguían agobiados por deudas, esta oferta parecía una solución a sus problemas. Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, era en ese momento una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, una verdadera joya de la civilización cristiana. La promesa de riqueza y poder hizo que los cruzados aceptaran la oferta. En julio de 1203, los cruzados llegaron a las puertas de Constantinopla. A pesar de las defensas de la ciudad, lograron imponer su voluntad y reinstalar a Isaac II Ángelo y a su hijo Alejo IV en el trono. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente. Alejo IV no pudo cumplir con sus promesas financieras, lo que generó un fuerte resentimiento entre los cruzados. A su vez, la población bizantina, profundamente dividida y humillada por la intervención de los occidentales, se rebeló contra el nuevo gobierno. En enero de 1204, Alejo IV fue depuesto y asesinado, y los cruzados, que se sintieron traicionados, decidieron tomar la ciudad por la fuerza. El 12 de abril de 1204, los cruzados y los venecianos lanzaron un ataque definitivo contra Constantinopla. A pesar de las murallas imponentes que rodeaban la ciudad, los defensores bizantinos no pudieron resistir. La ciudad cayó en manos de los cruzados, y lo que siguió fue un saqueo brutal que dejó una huella imborrable en la historia. El saqueo de Constantinopla fue uno de los eventos más destructivos de la Edad Media. Aunque los cruzados eran cristianos, trataron a la ciudad como si fuera un enemigo pagano. Las iglesias fueron profanadas, los iconos y reliquias religiosas destruidas o robadas, y los ciudadanos masacrados o esclavizados. Incluso la Hagia Sofia, el centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa, fue saqueada. Relatos de la época cuentan cómo caballos y soldados entraron en la iglesia, saqueando sus tesoros más sagrados. Las riquezas saqueadas de Constantinopla fueron enormes. Muchas de ellas terminaron en Europa Occidental, en ciudades como Venecia, que se benefició enormemente del botín.
En particular, la Basílica de San Marcos en Venecia contiene muchas de las reliquias y tesoros que fueron tomados durante el saqueo de 1204. Este evento marcó una ruptura definitiva entre las iglesias católica y ortodoxa. Aunque ambas iglesias ya estaban separadas desde el cisma de 1054, el saqueo de Constantinopla profundizó la animosidad entre Oriente y Occidente. Los ortodoxos nunca perdonaron a los latinos por la destrucción de su capital y el resentimiento persistió durante siglos. Tras el saqueo de Constantinopla, los cruzados y venecianos establecieron un nuevo estado en el corazón del antiguo imperio bizantino, el Imperio Latino de Constantinopla. El imperio se organizó siguiendo un esquema feudal al estilo occidental, lo que contrastaba con la estructura burocrática y centralizada del imperio bizantino. El primer emperador latino fue Balduino I de Flandes, quien fue coronado en la Hagia Sofia en mayo de 1204. Sin embargo, desde su creación, el imperio latino enfrentó una serie de desafíos insuperables. Aunque controlaba Constantinopla y algunas áreas circundantes, el territorio restante del imperio bizantino fue dividido entre varios señores cruzados y venecianos, lo que resultó en una fragmentación del poder. Además, surgieron varios estados sucesores bizantinos, como el Imperio de Nicea, el Imperio de Trebisonda y el Despotado de Epiro, que reclamaban la herencia del Imperio bizantino y se oponían al dominio latino. Estos estados sucesores no solo eran una amenaza militar, sino que también representaban la esperanza de los bizantinos de restaurar su antiguo imperio. Desde el principio, el Imperio Latino tuvo dificultades para mantenerse. Internamente, las tensiones entre los cruzados y los venecianos complicaron la administración del nuevo estado. Los venecianos controlaban gran parte del comercio y de las rutas marítimas, lo que generaba resentimiento entre los señores feudales cruzados que veían sus propios intereses limitados. Externamente, los enemigos del Imperio Latino se multiplicaron. Los bizantinos de Nicea, bajo la dinastía de los Láscaris, lanzaron una serie de campañas para recuperar territorio. Mientras tanto, los búlgaros, bajo el liderazgo del zar Caloján, también representaban una amenaza constante. En 1205, Balduino I fue capturado por los búlgaros en la batalla de Adrianópolis y su desaparición fue un duro golpe para la estabilidad del Imperio Latino. Le sucedió su hermano, Enrique de Flandes, quien logró estabilizar temporalmente el imperio y defenderlo en varias batallas. Sin embargo, la falta de recursos, la constante presión militar y la escasa ayuda de Occidente hicieron que el Imperio Latino nunca pudiera consolidarse como una potencia duradera. A medida que el Imperio Latino se debilitaba, el Imperio de Nicea se fortalecía bajo el liderazgo de Juan III Vatatzés y, más tarde, de Miguel VIII Paleólogo. Este último fue el artífice de la restauración bizantina. En 1261, mientras la mayor parte del ejército latino estaba fuera de la ciudad, las fuerzas de Nicea, comandadas por Alejo Estrategópulo, lanzaron un ataque sorpresa sobre Constantinopla. La ciudad fue recuperada sin apenas resistencia y Miguel VIII fue coronado como emperador, restaurando el imperio bizantino bajo la dinastía de los Paleólogos. El imperio latino había llegado a su fin, tras solo 57 años de existencia. El imperio latino dejó un legado amargo y devastador. Aunque su existencia fue breve, el impacto del saqueo de Constantinopla y de la división del mundo bizantino fue profundo y duradero. El imperio bizantino, aunque restaurado, nunca volvió a ser la potencia que había sido antes de 1204. Su población, economía y estructuras políticas quedaron profundamente debilitadas. Además, el saqueo y la destrucción de las reliquias y tesoros bizantinos marcaron el principio de una brecha irreparable entre las iglesias católica y ortodoxa. Aunque el cisma de 1054 ya había dividido formalmente ambas iglesias, el saqueo de Constantinopla en 1204 agravó las tensiones hasta tal punto que el resentimiento mutuo perduró durante siglos. De hecho, las secuelas de estos eventos aún resuenan en las relaciones entre las dos ramas del cristianismo.
Uno de los legados más visibles de este saqueo fue el traslado masivo de obras de arte, reliquias y tesoros bizantinos a Occidente, especialmente a Venecia. Muchas de estas piezas, que incluían reliquias religiosas, estatuas, manuscritos y joyas, fueron exhibidas en catedrales y palacios europeos. La Basílica de San Marcos en Venecia, por ejemplo, alberga muchos de estos tesoros, que fueron arrebatados durante el saqueo de 1204, consolidando a la ciudad italiana como un centro de poder y riqueza. El saqueo también tuvo un impacto duradero en el Imperio bizantino, que, aunque restaurado en 1261, nunca recuperó su antigua gloria. Las zonas más ricas del imperio quedaron devastadas y el imperio paleólogo, que se estableció después de la reconquista bizantina, fue mucho más débil y vulnerable. Constantinopla, una vez una de las ciudades más grandes y prósperas del mundo, nunca se recuperó del todo. Sus defensas debilitadas, junto con el colapso económico y demográfico, allanaron el camino para su caída final en 1453 a manos de los turcos otomanos. A nivel cultural, el Imperio Latino dejó una huella amarga en la memoria histórica de los griegos bizantinos. El saqueo de Constantinopla y la imposición del dominio latino fueron vistos como traiciones, no solo al imperio, sino a toda la cristiandad oriental. Durante siglos, los bizantinos recordarían el saqueo de 1204 como una herida profunda infligida por sus hermanos cristianos occidentales. La creación y caída del Imperio Latino de Constantinopla también marcó un punto de inflexión en la historia de las cruzadas. Tras la Cuarta Cruzada, la fe de muchos europeos en las cruzadas comenzó a decaer. El desvío de la cruzada de su objetivo original, que era reconquistar Jerusalén, para atacar y saquear una ciudad cristiana, generó dudas sobre la verdadera naturaleza de estos movimientos y el papel de los intereses políticos y económicos en ellos. En este sentido, el fracaso del Imperio Latino puede verse como un símbolo del declive del entusiasmo por las cruzadas en Europa. A medida que los reinos europeos enfrentaban sus propios conflictos internos, como la lucha entre los reyes y los nobles, el interés en nuevas expediciones hacia Oriente Medio disminuyó. El Imperio Latino de Constantinopla, aunque efímero, dejó un legado profundo y devastador. Su creación fue el resultado de la ambición política y económica más que de un verdadero fervor religioso, y su caída simboliza las consecuencias de dividir y destruir lo que alguna vez fue una de las civilizaciones más poderosas del mundo. El saqueo de Constantinopla en 1204 y la breve existencia del Imperio Latino marcaron el inicio de la decadencia final del Imperio Bizantino, que nunca se recuperó del golpe. Las relaciones entre Oriente y Occidente quedaron irreparablemente dañadas y la división entre las iglesias católica y ortodoxa fue reforzada por el amargo recuerdo de los eventos de la Cuarta Cruzada. En resumen, el Imperio Latino no solo cambió el curso de la historia bizantina, sino que también representó una traición entre cristianos, una fractura entre Oriente y Occidente que tuvo repercusiones durante siglos. Su breve y turbulenta historia es un recordatorio de cómo las cruzadas, en lugar de unir a la cristiandad, a menudo terminaron desatando conflictos y destrucción tanto para los enemigos como para los aliados.